Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con una ampliación especial de nuestro programa hablando de Venezuela. Nos ubicamos en este país latinoamericano porque el pueblo cerró en Caracas la gran peregrinación nacional por una Venezuela libre de sanciones y por la paz, convocada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Una jornada que inició, recordemos, el 19 de abril, en conmemoración del grito de independencia, efeméride que posteriormente dio paso a un despliegue territorial sin precedentes, punto de encuentro entre sectores estratégicos, trabajadores, empresarios, movimientos sociales, también organizaciones religiosas y actores políticos, incluyendo las voces de la oposición de este país que han coincidido en la necesidad de avanzar hacia una agenda común centrada en la recuperación económica de Venezuela y también el levantamiento de las sanciones coercitivas unilaterales, más allá de las posturas ideológicas. En distintos puntos del país, las actividades han estado acompañadas de espacios de diálogo, plenarias donde se han planteado también iniciativas, propuestas concretas para fortalecer la producción nacional, mejorar las condiciones sociales y laborales, así como consolidar mecanismos de articulación entre diferentes sectores de la nación. Hoy también la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo anuncios importantes para la protección del ingreso integral de los trabajadores y los pensionados de esta nación latinoamericana. Vamos a estar abordando todo este tema. Antes de continuar, mencionar que a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de los usuarios a propósito del tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, vamos a colocar la pregunta propuesta el día de hoy. Cierra la primera etapa de la peregrinación nacional por una Venezuela en paz y libre de sanciones. ¿Qué reflexión deja la jornada ante el mundo? Ahí están las opciones: precedente histórico de reconciliación social, consenso nacional frente a las sanciones, nuevo momento de recuperación económica o un modelo de tolerancia política y social en ese país latinoamericano. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante vamos a revisar y asociar todas las respuestas en nuestra emisión. Muy pendiente de los resultados más adelante. De inmediato el análisis. Me acompaña Walter Ortiz, politólogo, articulista del diario Correo del Orinoco y del seminario 4F. Muchísimas gracias por tu tiempo, Walter. Bienvenido. Para mí un placer, Luis Francisco, de verdad estar aquí y bueno, saludos a todos en Telesur. ¿Qué tal Caracas? ¿Cómo viste la jornada del día de hoy? Mira, una jornada muy movida, muy interesante, sobre todo si valoramos que todo este proceso que inició el 19 de abril significa no otra cosa sino la consolidación de una conciencia elevada de toda una nación en torno a un tema que lleva más de una década impactando el cuerpo social y económico de Venezuela y que son las medidas coercitivas unilaterales. Estamos hablando más de 1.088 medidas que de algún otro modo han impactado en las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana de poder desarrollar con absoluta libertad, con plena libertad su economía y su sociedad. Hemos visto que ha calado en la población venezolana, en todos los sectores que de algún modo hacen vida, dinamizan, metabolizan a la sociedad venezolana. Hemos visto ese consenso avanzar con muchísima fuerza. Hoy el cierre en Caracas fue muy importante, muy relevante. El mensaje incluso que deja la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habla de una nueva etapa de renacer de Venezuela, en el sentido de que, bueno, ha ido por varias partes del país, Zulia, Falcón, Miranda, Aragua, Carabobo, y pudo ella, La Guaira, y pudo palpar directamente incluso de mensajes por parte de diversos sectores en unión nacional. Es decir, esto no es un tema de partidos políticos, no es un tema asociado a debates ideológicos internos propios de la democracia de los países, no. Estamos hablando de un consenso nacional en torno a un tema que está muy superior oprimiendo al cuerpo de la nación y sin duda alguna, cuando se habla del renacer de Venezuela es porque ha logrado palpar la presidenta encargada que hay una elevación de conciencia sobre un objetivo superior, que en este caso es la exigencia pacífica pero determinada de la nación venezolana del cese definitivo, inmediato, la eliminación de esa camisa de fuerza y de esa opresión
genocida que significan las medidas coercitivas unilaterales. Sí, una peregrinación, Walter, que ha logrado unificar a sectores muy diversos de la sociedad venezolana, los empresarios, los movimientos sociales. Siempre vemos a los trabajadores y a los movimientos sociales en este tipo de movilizaciones, pero la consigna nacional ha también incluido a sectores empresariales, a sectores que también, teniendo un mensaje adverso hacia el Ejecutivo Nacional, pues han tenido también una voz y una propuesta, sobre todo desde lo político, sobre la base de una estrategia común. ¿Cómo estás viendo también aglutinar a esos sectores de la sociedad? Mira, muy importante, porque yo ahí recojo dos intervenciones que vi durante este proceso. Una por parte de Diosdado Cabello, donde él habla que no es solo el chavismo, digamos, como comunidad política, que va a ser la encargada de poder dinamizar este proceso de exigencia. No, tiene que contar con la presencia de todos los factores. Y la otra intervención que me pareció interesante fue la de la diputada Angelita Mayo, de Acción Democrática, quien el día de ayer en La Guaira decía que le parecía muy valiente y muy valioso que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no solo haya asumido esta iniciativa, sino que a su vez, bueno, le dé tribuna a una diputada de oposición que bien pudiera afirmar cosas que pudieran ser propias de la diatriba política venezolana. No, evidentemente la intervención de la diputada fue en el entorno de esa elevada conciencia de la cual yo te hablo. Entonces, esta primera etapa ha sido muy relevante en ese sentido, es decir, sectores que tradicionalmente, porque a ver, la batalla de Venezuela, por eso yo he afirmado que esto es, digamos, una nueva etapa, pero que también es parte de una línea de continuidad, porque la batalla de Venezuela en contra de las sanciones es de vieja data, es desde el mismo momento que se hizo el vil decreto que nos declaró amenaza inusual extraordinaria. Aquí se hizo una recolección de firmas por todo el país, claro. Y Venezuela, con más de 11 millones de firmas, bueno, elevó su voz en aquel momento, estamos hablando de 2015. O sea, ha sido una batalla continua, pero el hecho de que otros sectores, que además han sufrido en carne propia, en cada uno de sus procesos cotidianos, sea en la cotidianidad del hogar, sea en la cotidianidad de la empresa, sea en la cotidianidad de lo que devengan a diario, esas personas han sufrido de algún modo el efecto nocivo de esas 1088 medidas. Bueno, han tenido voz, se han podido expresar desde la diversidad de movimientos sociales, de movimientos económicos, de movimientos religiosos, de sectores políticos que, bueno, cuando llegue el momento de dirimir el asunto electoral, evidentemente cada quien tomará su partido y, bueno, democráticamente se darán las elecciones y pasará lo que tenga que pasar. Pero en este momento hay un gran objetivo superior a todo esto, que es hacer cesar esas medidas porque, digamos, el presente y futuro del país, real en lo concreto, y que la gradualidad de la recuperación económica pueda avanzar con muchísima más aceleración, depende necesariamente de este proceso. Entonces, por eso es que esta peregrinación no termina y es muy positivo que diversos sectores se hayan manifestado valientemente, se hayan incluido este proceso y se estén expresando con muchísima determinación en la exigencia de la iniciativa dada por la presidenta Delcy Rodríguez. Y que lamentablemente estos sectores, y sobre todo políticos, Walter, están compartiendo lo mismo, ese mismo fenómeno que también afecta a los partidos políticos y también afecta a la vida social de este país, que son, pues digamos, esos ataques mediáticos por parte de fuerzas extremistas, no solamente dentro de Venezuela, sino también en el exterior. Y ellos lo han dicho así directamente y que a pesar de eso continuarán directamente con esta iniciativa por parte de la presidenta encargada. ¿Cómo ves también esa situación? Mira, es sumamente valioso porque es un paso valiente. Yo decía en una reunión el día de ayer que si algo dentro de todo este proceso de nueva etapa que estamos considerando es necesario para Venezuela, es la necesidad de la configuración de elementos políticos que bien pueden tener alternativas de poder o de gobierno a la revolución bolivariana, que hoy es la principal garantía de estabilidad y de paz en Venezuela,
pero básicamente eso se tiene que hacer desde un ejercicio de responsabilidad, que lamentablemente muchísimos hitos, Luis Francisco, del proceso político venezolano de estos últimos 27 años, no ha sido lamentablemente la línea de conducta de sectores de la oposición. Que hoy tengamos factores de la oposición que valientemente, desde la reflexión, incluso en muchos casos desde actos de constricción y propósito de enmienda, una posición valiente y contraria a medidas que afectan a todo el cuerpo de la nación venezolana, es algo que hay que seguir estimulando y es algo que hay que seguir respaldando, porque además yo dificulto mucho que, siendo el modus vivendi y el modus operandi, esto de pedir sanciones y pedir agresiones en contra de un Estado soberano, que ha sido la actitud reiterativa de sectores extremistas, yo dudo mucho que haya un nivel de rectificación o siquiera reflexión por parte de estos actores. Entonces, que existe en Venezuela y que existe en buena parte de América Latina, porque evidentemente la revolución bolivariana tiene adeptos, pero también tiene detractores en toda la región. Factores que entiendan que la soberanía de los estados es algo que debe respetarse y que además tiene que respetarse el derecho libre que tiene nuestro país de llevar a cabo sus actividades económicas sin ningún tipo de restricciones, es algo que contribuye y tributa a esa conciencia elevada que sin duda alguna es uno de los frutos principales de esta primera etapa de peregrinación nacional. Sí, y recordemos, Walter, que ha sido pues algo destacado, es un escenario de conciencia, como tú dices, elevada, que ha sido en reiteradas oportunidades y a lo largo de los años también el mensaje de el gobierno bolivariano. Vamos a recordar las palabras justamente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo los efectos negativos de la guerra económica inducida por Estados Unidos contra el país. Esto decía: cuando las sanciones, la guerra económica, creía que iban a rendir al pueblo, jamás lo iban a rendir y jamás eso sucederá. Este pueblo empezó a batallar. Yo lo dije el lunes en la avenida Urdaneta, que estaba de bote en bote, hasta los tequeteques, como se dice. Aquí la gente llegó a comer yuca, ocumo, ñame, combinadito con sardina, porque era lo que el pueblo producía. Ya no había plata, bloquearon todas las cuentas, se robaron sitios, se robaron las cuentas bancarias del país, sancionaron todo y este pueblo dijo: vamos a resistir. Resistimos y fuimos remontando la cuesta, y la cuesta remontada está a nivel de la producción alimentaria y la producción en general del país, de los 13 motores. Bueno, el mandatario constitucional de Venezuela también decía sobre la unidad del país como factor para derrotar las sanciones coercitivas unilaterales. Esto también decía: y el camino para nosotros contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión nacional, unión nacional, unión nacional. Bien, ahí teníamos, Walter, al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, esta no es una iniciativa o un diálogo o una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nueva, sino que efectivamente viene a través de ese llamado constante del gobierno bolivariano, a pesar de todas las dificultades que han ocurrido. ¿Cómo estás observando desde ese momento que decía estas palabras el presidente Nicolás Maduro hasta esa legitimidad que se está demostrando hoy con todos los sectores de la sociedad en esta peregrinación nacional? Mira, todo el hecho en torno a esta etapa que estamos transitando, que yo he hablado nuevamente, estamos hablando de una línea de continuidad de una batalla. Tú has referido aquí en estos dos ejemplos esta realidad. Básicamente el hecho de que no solo se esté confirmando el respaldo nacional a la necesidad de levantamiento y el cese definitivo de todas estas medidas, sino incluso la aceptación por parte de los factores que la han impuesto de que ellas mismas, bien sea a través de licencias
bien sea a través de la negociación diplomática, que es muy natural en las relaciones internacionales entre los estados, relaciones que deben estar marcadas por el respeto, por la normalidad. Eso viene a confirmar que esas medidas per se son nocivas, no solo para el cuerpo económico y social de Venezuela, sino también para poder tener relaciones de respeto y relaciones económicas de complementariedad con nuestros socios absolutamente naturales, porque desde el punto de vista de la Constitución y del sistema político venezolano, nosotros queremos y siempre hemos anhelado tener relaciones de respeto con todos los países del mundo sin ningún tipo de exclusión. Entonces, a ver, esta etapa lo que marca es la confirmación de que las sanciones existen, de que las sanciones han causado un enorme daño al país y que las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales en este punto del camino está confirmado que también son claramente un obstáculo para terminar de relanzar unas relaciones internacionales que Venezuela ha abogado que tienen que sostenerse en el marco de respeto y sobre todo de una cosa que es muy clave. En Venezuela hay una constitución nacional, hay unas instituciones, hay reclamos que evidentemente se van a sostener como el reclamo del retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, pero nosotros igualmente con la diplomacia bolivariana de paz se están obteniendo victorias muy concretas como estas 18 o 19 licencias que tenemos al principio. Recientemente, ahorita en estas horas, se acaban de firmar nuevos acuerdos petroleros con empresarios de los Estados Unidos. Ya se firmó un buen acuerdo petrolero con la empresa italiana Eni. Ya se suscribió un buen acuerdo petrolero con la British Petroleum que regresa a Venezuela. Y eso se está haciendo en el marco de la Constitución de Venezuela, de la reforma de la ley de hidrocarburos, que por cierto fue hecha por unanimidad de todos los factores políticos que hacen vida en Venezuela y que tienen su expresión en la Asamblea Nacional. Y eso lo que marca es la confirmación de lo nocivo de estas medidas. Y eso le da muchísima más legitimidad al proceso de peregrinación nacional, pero también a la diplomacia bolivariana de paz como una herramienta para resolver esta situación. Sí, sin duda. Y la voz común, el denominador común de todo el pueblo venezolano, que ha sido blanco de más de 1000 medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y sus aliados, un bloqueo que se convirtió en una guerra económica total. Pero vamos a ver las cifras. Estados Unidos impone las primeras sanciones contra Venezuela mediante la Ley de Defensa de los Derechos Humanos, iniciando un ataque a la institucionalidad y una guerra económica que viola el principio de no intervención. En 2015, Obama declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria, un precedente intervencionista que profundiza el cerco diplomático y económico que restringe el financiamiento para programas sociales. Durante 2016, Estados Unidos renueva la orden ejecutiva, manteniendo el cerco político. Las sanciones dificultan las transacciones financieras y generan las primeras limitaciones para importar medicinas y alimentos. Ya 2017, Trump prohíbe transacciones con el gobierno y PDVSA, asfixiando la industria petrolera. Como consecuencia, el ingreso de divisas cae en más del 90%. El Estado no puede importar medicinas ni alimentos y comienza una escasez que afecta a los sectores más vulnerables. En 2018, Estados Unidos bloquea la negociación de la deuda venezolana, provocando un impago y la pérdida de activos como Citgo. Además, el Banco de Inglaterra congela 32 toneladas de oro de Venezuela, impidiendo al Estado usar sus recursos para atender la emergencia. En 2019, Estados Unidos decreta un embargo financiero total, reconoce a un presidente interino autoproclamado, para así buscar la destitución forzosa del presidente Nicolás Maduro, y se roba la filial Citgo, en un ataque frontal contra la soberanía venezolana. Venezuela promulga en 2020 la ley antibloqueo, y crea un observatorio para documentar los daños. Durante 2021 sufre persecución bancaria internacional, pero inicia una recuperación con músculo propio. Llegado 2022, los CLAP cubren a 7 millones de hogares y el país alcanza un abastecimiento interno del 97%, aunque salud, educación y salarios aún no se recuperan por el daño acumulado del bloqueo. En 2024, Venezuela supera las 1000 sanciones, convirtiendo el bloqueo en un sistema permanente de asfixia.
aprueba leyes para blindar pensiones y activos, mientras la comunidad internacional reconoce que estas acciones son un castigo colectivo que viola el derecho humanitario. En 2025, las autoridades venezolanas llevan la denuncia a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se califica el sistema de sanciones como una organización criminal transnacional de nuevo tipo. Se denuncia que detrás de las medidas coercitivas operan corporaciones que buscan saquear los recursos soberanos de Venezuela. El estado de bienestar sigue agredido, pero la lucha continúa. Pero revisamos también los números que han dejado las sanciones de Estados Unidos en la economía de Venezuela. Entre los efectos se encuentran la reducción de ingresos por exportaciones de petróleo, el cual representa la principal fuente de divisas para Venezuela. Las sanciones han restringido el acceso a mercados internacionales, limitando la capacidad del país para vender su crudo, lo que ha reducido significativamente los ingresos del gobierno. Según cifras recientes aportadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en 2016, cuando el Producto Interno Bruto había caído a un 78% del registrado en 2012, las exportaciones petroleras cayeron a un 70%, del 97.669 millones de dólares a 28.737 millones de dólares. Hasta ese año se habían implementado 19 sanciones internacionales, por lo que el impacto de tales medidas apenas empezaba a hacer efecto sobre la economía nacional. Las caídas interanuales más abruptas en las exportaciones fueron entre 2014 y 2015, desde 76.090 millones de dólares a 41.883 millones de dólares. 45% con solo una sanción implementada. Le sigue el descenso entre 2019 y 2020, de 21.905 millones a 8.724 millones de dólares, 60% con 294 sanciones aplicadas este último año, con las que se alcanzaron 611. La tercera, más abrupta, fue entre 2018 y 2019, 43% con 171 sanciones, 317 acumuladas. Por su parte, en 2020, las exportaciones de crudo cayeron 9% respecto al 2012, 8.724 millones de dólares. El año anterior, 2019, fue el de más sanciones, 294. El impacto ya era multidimensional, dado que la infraestructura nacional, la seguridad alimentaria y los servicios básicos habrían sufrido daños considerables que afectaron las condiciones de vida de la ciudadanía. Si se suman las exportaciones acumuladas entre 2012 y 2016, Venezuela alcanzó los 332.577 millones de dólares en esos 5 años, mientras que entre 2017 y 2025, 9 años, se exportaron 212.019 millones de dólares, 65% de la anterior cifra. Bueno, ahí teníamos los números, Walter, del impacto, de los daños colaterales y bueno, de toda la situación por el bloqueo, por las sanciones de Estados Unidos y sus aliados en la economía venezolana. Ya tú hablabas de la posición de los movimientos sociales, también de la oposición, partidos políticos de la oposición en torno a todo esto. Recordemos, Acción Democrática en Venezuela es uno de los partidos tradicionales en el arco político de esta nación latinoamericana, pero también está, Walter, la figura de los empresarios y sobre todo los privados, ¿sí? En una jornada en que, por ejemplo, Fedecámaras, Fedindustria, Consecomercio han liderado mesas de trabajo para efectivamente recoger propuestas productivas en función de entregarlas al Ejecutivo, entendiendo que la paz social no solamente es eso, también es paz económica. Sí, además que forman parte del Consejo Nacional de Economía Productiva, que fue una de las iniciativas fundamentales del presidente Nicolás Maduro, sobre todo cuando inició el proceso de reformas económicas fundamentales que se iniciaron en agosto del año 2018 y que tienen como conclusión no solo la necesidad de reclamar el tema del cese de las medidas, pero también empezar a trabajar en función de dinamizar otros 13 motores de la economía productiva, amén del motor 14, que es el motor energético, que bueno, evidentemente sabemos el impacto que tiene para el PIB de Venezuela. Es fundamental, sin duda alguna es un actor clave, porque además ha centrado su accionar en torno al entendimiento de su rol en el contexto económico de Venezuela y además que tiene que contribuir junto con el Estado
en este proceso de recuperación económica y social que necesitamos y que precisa, entre otras cosas, bueno, el fin de estas medidas de coerción en contra de la economía venezolana. Sí, sin duda, un paso muy importante y un actor clave en toda esta recuperación económica de un país como Venezuela y sobre todo hacia la diversificación económica con un modelo comunal también que quiere ser exportado también a otros lugares, sobre todo el Caribe. Vamos a hablar de eso más adelante, Vale. Walter, sobre las iniciativas, porque también en la peregrinación nacional por la paz y por el cese de las sanciones ha habido anuncios importantes y a la par también la visita, por supuesto, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al Caribe. Vamos a hacer una breve pausa, seguimos analizando este escenario. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales, una propuesta para que ustedes más adelante con este código QR que está viendo en pantalla pueda participar y darnos su opinión sobre este cierre de una jornada sin precedentes en el país, peregrinación nacional por una Venezuela libre de sanciones y por la paz en el país. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy analizando este cierre de la gran peregrinación nacional por una Venezuela libre de sanciones y por la paz del país. En una primera etapa que comenzó el 19 de abril, Día del Grito de la Independencia en esta nación y que por supuesto tuvo más adelante y casi interrumpida la movilización a nivel nacional. Una logística que tuvo entre sus actores principales, tanto la oposición, movimientos sociales, trabajadores, la juventud también, que se volcó a las calles para recibir este llamado por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció precisamente algo muy importante en este país, el ingreso mínimo integral que va a alcanzar el equivalente a $240, calificándolo como el aumento más importante en los últimos años y que va precisamente de la mano de esa política de protección social, de la protección al poder adquisitivo de las y los trabajadores de este país. Esto decía. Anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. Yo quiero invitar también al ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, porque el día de hoy se ha suscrito un muy importante acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales. Han suscrito tanto los sindicatos bolivarianos como sindicatos de la oposición, junto al sector empleador, el consenso del respeto de este ingreso mínimo integral que está exhortado el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente a los $240. Ahí teníamos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sigo conversando con Walter Ortiz, politólogo, articulista del diario Correo del Orinoco y el seminario 4F. Anuncio importante, Walter, y es un incremento, lo ha comentado ella en reiteradas oportunidades, responsable para la población trabajadora venezolana. ¿Tu opinión? Sí, mira, en el sentido de una fase de gradualidad en la recuperación del ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Ella lo ha afirmado con muchísima claridad. Estamos en un momento en el cual, en la misma medida, de hecho, una de sus iniciativas legislativas fue la creación de un fondo de protección social, porque en el marco de esta nueva etapa, uno de nuestros centros más claros como nación es recuperar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, es un proceso gradual porque, a ver, antes del 3 de enero, Luis Francisco, había una realidad concreta. Venezuela estaba sufriendo en concreto un bloqueo naval y un bloqueo aéreo. Y Venezuela durante 40 días no pudo percibir ni un solo ingreso por venta de recursos petroleros.
Entonces, en ese mismo marco ella felicitó incluso hoy a los trabajadores de petróleos de Venezuela porque nuevamente hemos recuperado el hito de 1.200.000 barriles de petróleo. Entonces, es un hito más, ella lo puntualizaba porque, a ver, uno sabe bien las expectativas que tiene el pueblo venezolano con respecto a la necesidad de que mejore su ingreso y ese es el empeño que tiene toda la nación venezolana, porque digamos, ha sido el consenso general. Cuando se está hablando de la firma de un acuerdo, trabajadores, sectores gremiales, sectores de los gremios empresariales y el Estado, estamos hablando de volver a un consenso en torno a que eso tiene que ser un proceso gradual pero sostenido. Entonces, en la misma medida, cuando hablamos de salario responsable o de ingreso responsable o de ajuste al ingreso de manera responsable, tiene que ver con el mismo momento en el cual vamos recuperando los ingresos que tiene el Estado, por manera, además, Luis Francisco, de no caer en el error, y la presidenta encargada lo reiteraba en algún momento, de no volver sal y agua a partir de la emanación de dinero inorgánico, de la creación de salario fantasma, Claro. el ingreso de los trabajadores, que en un momento determinado pasa a ser nominalmente una cosa y luego se pulveriza por la inflación, por una generación de dinero de manera irresponsable, Y de ahí que no se justamente corresponde a la economía, al movimiento económico nacional. Sí, y de ahí, Walter, la importancia de esta medida que surge de un acuerdo de mesas de consenso laboral y social con sindicatos, con la oposición, con los empresarios y que busca garantizar, por un lado, la formalización del empleo y por otro, la protección de la clase obrera. ¿Cómo ves ese proceso en el cual, pues obviamente se han sentado a dialogar? Esto no es de la noche a la mañana y no es efectivamente un cálculo que tiene que ver precisamente con los índices de inflación en este país. Claro, es que fíjate, gracias a ese proceso de diálogo se han podido dar 2 o 3 ajustes muy concretos durante el inicio de estos 4 meses. ¿Qué te presagia eso? Que si sigue avanzando ese mecanismo y en la misma medida en que Venezuela siga recuperando ingresos, en la misma medida en que Venezuela se siga liberando de las medidas coercitivas unilaterales, independientemente de que sean por licencia, aunque nuestra exigencia es el cese definitivo de ellas, eso va a tener una expresión en el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el valor que tiene esto es que va a permitir que esa gradualidad se sostenga, pero que sobre todo se sostenga el compromiso de todos esos actores de que también este proceso de ajuste en el ingreso de los trabajadores también pueda sostenerse en su capacidad adquisitiva. Es decir, no que pase el tiempo y bueno, la inflación se come esa situación o un esquema económico que ha caracterizado mucho, y eso es una realidad de Venezuela, muy propio de Venezuela durante sus 216 años, es el tema del componente especulativo de su economía que también está y es algo que hay que combatir. Por eso es que hay que darle mucho valor al hecho de la construcción de esta mesa, la construcción de estos consensos, pero sobre todo creo, y es el ánimo de lo que uno puede observar de la iniciativa que está teniendo el Poder Ejecutivo Nacional, es que hay un proceso de gradualidad, es decir, en la misma medida en que yo tengo un ingreso, que yo pueda establecer la fase de planificación de eso, porque no es que yo tenga un ingreso repentino y puedo convertir eso en ajuste para los trabajadores, claro, porque después al siguiente mes tal vez no lo tenga. Correcto. Tiene que ser un proceso de planificación continua. Bueno, en la misma medida en que tú engroses ese, digamos, ese pote para poder generar esa política social, bueno, evidentemente van a venir sin duda alguna nuevos ajustes que van a redundar en un proceso de recuperación progresivo. Como lo dijo la presidenta encargada, estamos muy lejos del objetivo final, que es una recuperación plena, pero es un hito muy importante que tenemos, porque además, y hay que puntualizarlo, Luis Francisco, es parte de un proceso de negociación fuerte, de negociación tensa, pero además de consenso nacional de un país que fue agredido militarmente hace 4 meses. O sea, no es que estamos hablando de cualquier cosa, es decir, no es que estamos saliendo de un proceso electoral donde hubo un reclamo de unos sectores, no, estamos hablando de la agresión militar de una potencia nuclear en un contexto mundial marcado por la anomia. Sí. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos destensando las situaciones, desescalando donde hay que desescalar, pero consensuando a todos los actores que tienen que ver con el tema laboral venezolano, teniendo como centro que
que los trabajadores tienen que tener un ingreso acorde a sus necesidades y acorde sobre todo a la construcción de futuro para ellos, para sus familias, que finalmente es parte de la iniciativa que estamos viendo y que también forma parte de esa iniciativa de peregrinación nacional que inició el 19 de abril. Sí, y hablando de otro sector muy importante, Walter, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también anunció un ajuste para el sector de adultos mayores, informando a su vez la conformación de brigadas de atención integral de los abuelos y abuelas venezolanas. Decía. Quiero también informar que nuestros abuelos, nuestras abuelas, los más golpeados, van a tener una pensión equivalente a los $70 y que significa un incremento del 40%. No es suficiente, no es suficiente. Nos falta mucho y por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos y para nuestras abuelas. A partir de este momento quedan conformadas las brigadas de atención integral de los abuelos y de las abuelas. Y esas brigadas irán al encuentro de los nietos. Se incorporan de manera inmediata los nietos voluntarios que están registrados en la misión Venezuela Joven. Ahí la teníamos, Walter, a la presidenta encargada hablando de este sector que lo ha comentado, ella misma ha reconocido que ha sido uno de los sectores más golpeados precisamente por todas las medidas coercitivas y las sanciones. ¿Qué decir de esta nueva medida? Mire, es un sector sensible y sin duda alguna, a ver, el centro es buscar la forma de sanar las heridas propias de una agresión que tiene más de una década sobre Venezuela. Y el ministro del Trabajo recientemente puntualizaba que estamos hablando de más de 6 millones de pensionados y pensionadas que tiene Venezuela. Así que es una medida importante, es una medida que va a complementar el tema del salario, el tema del ingreso para los pensionados y pensionadas. Yo creo que es importante porque, a ver, tiene que ser un tema nacional, es decir, tiene que haber un sentimiento y un accionar a ese sentimiento que atienda a millones de seres humanos que entregaron su vida y obra en Venezuela. Y es parte esencial, por eso yo hablaba de los centros, es decir, de las cuestiones que son objetivos primarios en este momento. El ingreso de los trabajadores, que tengan una buena capacidad adquisitiva, que puedan construir un futuro a partir de eso, que tengan, bueno, la cobertura de sus derechos, pero también, bueno, nuestros pensionados y pensionadas que puedan tener, bueno, una vida después de que le entregaron la vida laboral a su país y construir su país, bueno, evidentemente tienen que tener un futuro para el resto de los años. Y este tipo de acciones va en ese sentido y yo creo que seguramente es parte de todo un esquema que deben estar diseñando en función de ir sanando esas heridas. Y lo primero es lo territorial, porque no solo estamos hablando de este fenómeno en cuanto al ingreso, Luis Francisco, estamos hablando de el hecho que aquí hubo una migración muy fuerte de venezolanos y venezolanas jóvenes, producto de todas las consecuencias que estamos viendo en torno a las medidas coercitivas unilaterales, y eso también generó, bueno, básicamente desarraigo absoluto de la familia, y bueno, que los pensionados y pensionadas en muchos casos quedaran prácticamente a mengua. Entonces hay que ir en pro de sanar esas heridas. Entonces el mensaje es muy claro y yo creo que es sumamente positivo en el marco seguramente de una primera medida que probablemente con el tiempo venga acompañado de otras acciones específicamente hacia los pensionados y pensionadas. Correcto. Y acciones que también acompañadas de estos anuncios, por ejemplo, la presidenta encargada, rescato algunos puntos rápidamente, Walter, ordena la plena recuperación de funcionamientos de inspectoría del trabajo y habla precisamente de la formalización del trabajo, la institucionalidad como un todo, ¿no? En pro precisamente de avanzar económica y salarialmente para proteger a los venezolanos en ese aspecto. ¿Cómo ves tú también la recuperación y la institucionalidad en torno a todo ese escenario? El daño al funcionamiento del Estado, o sea, si tú le pegas directamente con las medidas coercitivas a la fuente que genera más del 90% de los recursos para el país, evidentemente eso va a incapacitar parcial o totalmente al Estado objeto de esas medidas para que pueda desarrollar los fines
que están dispuestos, un ministerio, una oficina, una política pública que tú puedas desarrollar. Y eso evidentemente genera otro fenómeno de desprofesionalización, de desformalización del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es como una gama de acciones que se juntan en función de un gran plan de recuperación, es decir, la formalización del trabajo, es decir, que los trabajadores puedan tener nuevamente, ha habido, el presidente Nicolás Maduro siempre fue muy enfático en la necesidad de ir recuperando el tema de las inspectorías del trabajo. Esto se está relanzando con muchísima fuerza ahora hoy por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sí, porque evidentemente son las instancias donde, bueno, se definen derechos asociados, bueno, a los trabajadores y trabajadoras en el marco de la legislación laboral vigente en Venezuela. Entonces, evidentemente eso es una gama de acciones que tienden a recuperar un país que por vía de ese esquema de agresión básicamente perdió muchísimo. En alguna oportunidad, no fueron pocos los analistas que nos dijeron que aquel sistema de justicia social y redistribución de riqueza y de recuperación de la vida de los venezolanos y venezolanas fue severamente dañado y en muchos casos fue totalmente destruido por las medidas coercitivas unilaterales. Por eso es que lo que tenemos al sol de hoy es un primer paso, son hitos, pero son hitos que van en el sentido ya correcto después de un país que incluso con estas sanciones creció económicamente, pero que todavía el tamaño de su economía y el tamaño de su Estado no responden evidentemente a la situación actual. Estamos hablando de un PIB, Luis Francisco, que sigue siendo, es el 36% del PIB que estaba en Venezuela en 2012 antes que entraran con muchísima fuerza estas medidas. Sí. Entonces, se van dando pasos, seguramente con el pasar del tiempo van a venir nuevos anuncios y sin duda alguna esto redunda a optimizar también la eficiencia del Estado en la implementación de las políticas públicas que también deben redundar en los objetivos de construcción de un Estado de bienestar, que es lo que está previsto en el sistema político y en la Constitución del 99. Sí, y justamente en ese paso fundamental, Walter, el reconocimiento que ha hecho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a los trabajadores de la industria energética del país. Felicitó a toda la industria de hidrocarburos tras recuperar la producción petrolera en Venezuela. Esto decía. Quiero pedir un aplauso especial a los trabajadores y a las trabajadoras de la industria de los hidrocarburos, porque el día de hoy Venezuela ha recuperado nuevamente su nivel de 1.200.000 barriles de producción. Y pido el aplauso porque ustedes saben bien que producto del bloqueo naval que tuvimos en diciembre y en enero, habíamos bajado producción. Y a mí me da una profunda alegría que a horas del 1 de mayo, del Día del Trabajador, pueda decirles aquí, con la verdad en la mano, con los trabajadores petroleros, petroquímicos y gasíferos, podamos decirle a Venezuela, aquí vamos, nunca nos rendimos, nunca desistimos y nos pusimos un horizonte. Ahí está, el horizonte del sector petrolero venezolano. Y con esto parte también, Walter, de la pregunta sobre los trabajos que se han hecho desde el punto de vista petrolero y gasífero en el país. Primera molécula de gas exportada al exterior. También en estos días veíamos una nueva hoja de ruta de Venezuela, del Ejecutivo venezolano en el Caribe, con la presencia en Granada de la presidenta encargada y posteriormente también en Trinidad y Tobago, firma de acuerdos importantes y la posibilidad incluso de que esos países puedan venir acá desde el punto de vista agrícola, pues trabajar la tierra venezolana. En todo ese escenario, ¿cómo estás viendo? Eni también, por supuesto, más de 35.000 barriles de reserva en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. ¿En qué se constituye todo este relanzamiento de la presidenta encargada por una mayor soberanía energética y de recursos para el país? Mira, por eso yo te hablaba de la línea de continuidad, porque finalmente está desarrollando una agenda muy predefinida y que incluso siempre fue
el reclamo y la exigencia del presidente Nicolás Maduro. Venezuela no podía ser sacada de la ecuación energética mundial. Y de hecho, cuando uno revisa la carta, la misiva que él le hace al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en septiembre se lo puntualiza como un punto A1. Incluso cuando le envía la carta al secretario general de la OPEP, también lo puntualiza, las amenazas a esa ecuación energética. Entonces estamos viendo el desarrollo de una agenda. Es decir, si Venezuela tiene la quinta, séptima reserva de gas de este planeta, poder exportar la primera molécula significa que Venezuela va a tener una potencialidad económica no solo de recursos, sino también de ser un garante eficiente, como ha sido eficiente durante más de 100 años, como proveedor de petróleo para todo el hemisferio occidental y para todos quienes quieran tener negociaciones de respeto y ganar con la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, si nosotros tenemos la potencialidad de una PDVSA que gracias al gran valor de sus trabajadores ha llegado al hito 1.200.000 barriles de petróleo, esto sin duda alguna le va a caer muy mal a los sectores extremistas que están vendiendo la privatización de la industria petrolera como la gran panacea. Evidentemente eso es algo muy positivo porque plantea una agenda que ya estaba predefinida. Igual la agenda de trabajo con Barbados, con Trinidad y Tobago, con Grenada, incluso con Colombia, con el tema del suministro de gas. Recordemos en algún momento, Luis Francisco, que una de las propuestas desde el punto de vista de esa ecuación energética por parte del presidente Hugo Chávez fue crear el gasoducto del sur. Nosotros tenemos que pensar en torno a ese proceso, pero evidentemente con los pies en la tierra y entendiendo que vamos paso a paso en el camino construyendo hitos victoriosos como los que hemos tenido. Y en un primer paso el Caribe, en un lugar donde en 2025 empezaba esta agresión militar contra Venezuela. No, y en un momento donde, Luis Francisco, nosotros no pudimos seguir desarrollando las políticas energéticas y sociales asociadas a Petrocaribe. No lo pudimos continuar lamentablemente por esas medidas coercitivas unilaterales. Y caramba, si tú preguntas en todo ese extenso mar Caribe, la vida social y política de todos esos estados, caramba, anhelan volver a tener una buena relación ganar-ganar con Venezuela. Y nosotros anhelamos también tener esa buena relación ganar-ganar de restablecimiento de relaciones. Por eso es muy importante estos hitos que también definen una presencia geopolítica de Venezuela en la región, que son las visitas que ha tenido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque evidentemente es lo primero que tenemos allí. Y sin duda alguna, siendo lo primero que tenemos allí, nosotros tenemos muchísimas fortalezas que dotar y también muchísimas fortalezas que recibir esos actores. Por ejemplo, Trinidad y Tobago es una potencia en materia gasífera desde el punto de vista técnico y de conocimiento muy importante. Caramba, eso va a ser fundamental para nosotros, que apenas estamos empezando a ser un factor de peso en el esquema de exportación de gas en el planeta. Entonces, esas relaciones ganar-ganar es parte de lo que en el corto, mediano y largo plazo van a generar beneficios también para reconstruir esta zona de paz de América Latina, pero también a lo interno de Venezuela para proveer de bienestar al pueblo venezolano, que es el centro estratégico del accionar de esta nueva etapa, que no es una ruptura, sino que es la línea de continuidad que tiene como sello fundamental el mecanismo de la diplomacia bolivariana de paz. Una diplomacia que ha llevado a pasos también muy importantes con el gobierno de los Estados Unidos, Walter. Veíamos el día de hoy, por ejemplo, se anunciaba el primer vuelo comercial después de mucho tiempo entre Miami, Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué decir de todo este relanzamiento diplomático con Estados Unidos en el marco de esta conciencia colectiva que tú decías de esta gran peregrinación nacional? Bueno, mira, la presidenta encargada saludaba incluso los esfuerzos de ambos gobiernos de desescalar una situación a partir de lo ocurrido el 3 de enero, de avanzar. Y yo creo que hay que aplaudir los esfuerzos que se están haciendo en torno a la negociación de dos estados soberanos. Siempre no van a faltar campañas de intriga que traten de descarrilar este proceso. Pero lo cierto es que Venezuela siempre ha querido tener relaciones con todos los países del mundo y siempre, incluso fue la manifestación permanente del presidente Nicolás Maduro tener una relación de respeto con los Estados Unidos. Estamos viendo pasos y yo creo que es muy saludable que todos los factores sigan trabajando en ese camino.
el hecho de restituir la conectividad aérea, el hecho de la apertura de las relaciones diplomáticas y consulares, el hecho de que vengan inversionistas de los Estados Unidos, no solo en torno al tema energético, sino también recientemente en Venezuela se realizaba un foro privado en materia energética y bueno, no cabía gente en el lugar porque vino gente del turismo, vino gente de la industria, vino gente de sectores automotrices, sectores farmacéuticos. Hay muchísimo interés por parte del hemisferio occidental en torno a lo que está pasando en Venezuela y eso tiene mucho que ver con el hecho de que dos estados estén dirimiendo diplomáticamente eso que afirma la presidenta encargada. Esa contradicción histórica que evidentemente puede tener puntos de diferencia, pero también tiene puntos de convergencia. Y sobre esos puntos de convergencia estamos obligados a trabajar en función del respeto y del bienestar de ambos pueblos y ambos países. Sí, bueno, y por otro lado, ya para finalizar, Walter, la presidenta encargada hablaba precisamente de la resiliencia, manifestó la resiliencia precisamente del pueblo venezolano, resaltando que se levanta frente a las adversidades que ha tenido desde el punto de vista social, político y económico. Veamos. Caracas, entusiasmados. Llegamos a Caracas emocionados de lo que recorrimos, de lo que vimos. Y si hay una fortaleza que tenemos que decir es que el pueblo venezolano nunca se rinde. El pueblo venezolano jamás se arrodilla. El pueblo venezolano siempre se levanta ante las adversidades, ante las dificultades. Herencia de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. ¡Qué gloria la de este pueblo! ¡Qué dignidad la de este pueblo! Ahí teníamos la reflexión, Walter, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que llamaba a la juventud nuevamente de afuera. Tú lo comentabas también, para que regrese. Y bueno, en el contexto mañana de una movilización 1 de mayo con todos estos anuncios, reflexión final. Mira, muy importante. El pueblo venezolano yo creo que ha demostrado nuevamente ser digno de llevar las insignias del padre libertador Simón Bolívar y le está dando un mensaje al mundo de que tenemos mecanismos y tenemos formas políticas para luchar incluso en contra de cuestiones tan bravas y tan fuertes como las medidas coercitivas unilaterales. Y en segundo lugar, el valor que ha tenido, y creo que es digno reconocerlo en este punto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el liderazgo político nacional que se ha manejado y se ha conducido de una manera muy responsable para los más de 30 millones de venezolanos y venezolanas en un contexto tan complejo como el que nos ha tocado vivir en hitos determinados de la historia de este proceso político de estos últimos 20 años, 27 años, pero sobre todo después de lo que fue la agresión militar del 3 de enero. Sin duda alguna, estamos avanzando en el camino correcto y hay que saludar de cuando en cuando este tipo de actos porque son actos muy valientes y muy corajudos que en algún momento la historia dirá la letra pequeña de todo eso, pero por ahora vamos encaminados y eso ahí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos. La historia lo dirá más Así adelante. es. Pero bueno, también lo dicen los usuarios a esta hora. Cierra la primera etapa de peregrinación nacional por una Venezuela en paz y libre de sanciones. Preguntábamos a la audiencia qué reflexión deja la jornada ante el mundo. Fíjate, Walter, 42% de los usuarios a esta hora nos dicen un precedente histórico de reconciliación social. También un 31% consenso nacional frente a las sanciones, otro punto muy importante en torno a este tema, y 18% modelo de tolerancia política y social en el país. Son las opciones más votadas a esta hora por nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes en casa por participar de esta propuesta en redes sociales. Walter, a ti también muchísimas gracias por haber acudido. Gracias a ti, Luis Francisco, y gracias a toda tu audiencia. Así nosotros finalizamos esta emisión especial del Mundo desde el Sur. Les recuerdo como siempre www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, no solamente nuestra encuesta, sino todo el servicio informativo las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.